Bueno amigos, ayer la minga indígena se tomó las instalaciones de Revista Semana. Nuestros indígenas se cansaron de la estigmatización de estos medios. Desde que llegaron a Bogotá, desde el pasado viernes, desde el pasado jueves que llegaron a Bogotá, los medios de comunicación afines al uribismo no se han cansado de difamarlos, de decirles que son narcoterroristas, que son guerrilleros de la FARC, del ELN, que son borregos. Les han dicho de todo por todos los medios de comunicación, en cabeza de Revista Semana. Entonces, pues la minga indígena, indignados, se van y protestan en las instalaciones de Revista Semana, porque esta revista es una de las que más ha difamado de ellos. Entonces se ofenden por esto. Se ofenden por esto y terminan culpando como siempre al presidente Gustavo Petro por sus discursos, según ellos. Lo que no entiende esta gente, amigos, estos del uribismo y sus aliados políticos, es que la gente está cansada de tanta mentira de estos medios. Mentiras que aquí en estos medios alternativos hemos controvertido, ¿no? Hemos aclarado. Una simple búsqueda en Google desmiente todas las noticias de esta gente. Entonces ahora resulta que ahora son las víctimas, los medios de comunicación son víctimas y los uribistas y sus aliados políticos. Voy a compartir con ustedes este trino de la senadora María Fernanda Cabal y ojo, la respuesta de Gustavo Petro. La verdad, quienes conocemos nuestra historia nos identificamos con las letras que escribió Gustavo Petro respondiendo a María Fernanda Cabal. Ojo con lo que dice María Fernanda Cabal. ¿Cuánto le pagaron a estos indígenas para tomarse Revista Semana? O sea, según ella, esto lo hacen porque les pagan. No, señora. Esta reacción de los indígenas es debido a que están cansados, están indignados de que los traten como lo peor. Y esta no es la primera vez que los medios de comunicación tradicionales tratan de lo peor a los indígenas. En el paro nacional, en el estallido social, sucedió algo similar. Inclusive, algunos de esos civiles armados, respaldados por la misma fuerza pública, disparaban contra ellos. De eso hay bastante evidencia. Pero sigo con el trino de María Fernanda Cabal. ¿Es esta la venganza contra Vicky de Ávila por develar la verdad sobre el gobierno? Se pregunta esta señora. Vamos a rodearla a ella y a todos los periodistas de la revista. Aquí nadie tiene miedo. Bueno, aquí no se trata de montar miedo, porque aquí ellos están simplemente manifestándose. Quizás sí ingresar a las instalaciones, pues no estoy muy de acuerdo en eso, pero igual nadie reacciona, todos no reaccionamos de la misma manera. Ellos reaccionaron de esa manera, ingresaron a las instalaciones y allí pues hicieron su manifestación en contra de esta revista, precisamente porque difama de ellos. Y repito, no es la primera vez. Siempre los indígenas han sido víctimas de estos medios de comunicación que simplemente hacen todo este tipo de cosas simplemente para favorecer al uribismo y a sus candidatos y a sus aliados políticos. Pero ojo con esta respuesta de Gustavo Petro, amigos, una respuesta bastante fuerte, una respuesta tremenda, amigos. Repito, solamente entenderemos esta respuesta de Gustavo Petro los que conocemos nuestra historia. Ojo con lo que dice Gustavo Petro. La extrema derecha cree que pueden llamar borregos y violadores a indígenas y que estos se comportarán como borregos ante estas palabras de violencia étnica y de xenofobia. Los mismos dueños de la revista Semana saben que así llamaban también a los judíos en Europa y saben que en sus propias vidas como terminó esa felonía de los medios del entonces en manos de los nazis y de Goebbels. Ojo con Goebbels. Lo que la historia enseña jamás se debe olvidar. Bueno, aquí habla de Goebbels porque este personaje era el propagandista de la Alemania nazi. Era quien en sus discursos incendiaba, atizaba el conflicto que inició pues Adolfo Hitler, ¿no? Estigmatizaron a los judíos y por todos los medios en sus discursos para así legalizar o justificar
el genocidio con los judíos. O sea, algo muy similar pasa en Colombia, algo muy similar está pasando en Colombia con esto que hacen los medios en contra de los indígenas, que han sido precisamente víctimas del conflicto armado, que les han quitado la vida por estos señalamientos que a través de la historia han sido recurrentes. Sigo con el trino de Gustavo Petro, dice: lo aprendimos también nosotros cuando el asesinato de Gaitán, ojo, y cuando entonces se respondía a la gran insurgencia popular a través de los medios conservadores del entonces, con frases como que había que acabar con los liberales a sangre y fuego. Los paras del entonces entraron a Bogotá a quemar los diarios liberales. ¿Quiénes atizaron este periodo de la violencia de 1950, amigos? Pues los conservadores. ¿En cabeza de quién? Laureano Gómez y el abuelo de Paloma Valencia, el señor Guillermo León Valencia. Laureano Gómez es el abuelo de Enrique Gómez. Sigo. No repitamos la historia. Fácil es comenzar una conflagración, pero nadie sabrá cómo terminará. O sea, fácil iniciar un conflicto, pero nadie sabrá cómo terminará. Quienes llaman borregos y violadores a los indígenas tienen la misma mentalidad del sanguinario conquistador español, como que olvidan la historia. Al final, el sanguinario conquistador perdió ante la resistencia indígena y de allí salió nuestra libertad y nuestra república. Bueno, aquí se refiere a la época de la independencia. Hoy no puede haber violencia xenofóbica de los medios de comunicación. Está prohibida por la Constitución, amigos. Es que lo que hace esta gente, eso está prohibido por la Constitución. Pero bueno, la Fiscalía no actúa en contra de esta gente. Y no puede haber violencia ni censura contra los medios de comunicación, incluido el Internet. Esto también está prohibido por nuestra Constitución. Bueno, aquí le echa su vainazo a el señor expresidente Iván Duque, quien quitó el Internet, manipularon el Internet por ahí en Cali en pleno paro nacional, en el estallido social, ¿no? Y esto lo hicieron con el fin de que los videos que se estaban grabando del abuso policial, del abuso de la fuerza pública contra los manifestantes, y quitaron el Internet para evitar que estos videos fueran subidos al Internet, a las plataformas, a las redes sociales. La democracia informativa de entonces exige el respeto a nuestra diversidad cultural y el derecho a la expresión de todos y de todas, que incluye la movilización política del pueblo. Cuando cortaron el Internet en Cali, en el gobierno de Iván Duque, lo hicieron para silenciar una masacre sobre jóvenes, la mayoría negros, en los barrios populares durante el estallido social. La justicia que aplauden en foros de multimillonarios no hizo la investigación. O sea, la justicia que actualmente, recordemos que recientemente, creo que ayer fue aplaudido por Fenalco el señor Francisco Barbosa, ¿no? Y aquí le echa su sablazo, su vainazo a Francisco Barbosa. Lo aplaudieron allí, pero ese señor no actúa como justicia, no actúa en Colombia. Censuraron el principal medio de comunicación, el Internet, para realizar una masacre. El gobierno, en su política de comunicaciones, tratará de llevar redes de fibra hasta el último rincón del país, algo que no hicieron ellos, ¿no? Con las comunidades de conectividad, Internexa y los operadores privados. Financiará con la publicidad pública a los tres ejes de la comunicación actual: los medios tradicionales, los medios públicos y medios alternativos, y jamás ejercerá censura, pero se reserva su derecho a replicar. Igualmente, ya para finalizar este video, igualmente solicita a las fuerzas políticas y sociales del país el respeto por el otro, la otra, sin lo cual no es posible la paz y la reconciliación.